Una bandera roja motiva expulsión de líderes estudiantiles por Sebastián del Pilar Sánchez. La mañana del lunes 22 de mayo de 1967, de modo inaudito flotaba airosa una bandera roja sobre el techo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, que mostraba un colorido sombrío y apariencia ligeramente distinta a la enseña particular del partido oficial. La diferencia real con la entidad política que lideraba el presidente Joaquín Balaguer estaba en que el Partido Reformista tenía en su emblema un gallo colorado de lidia en pose de cantor, encima de su lema ni injusticias ni privilegios. Y en cambio, lo que se apreciaba en aquel extraño pabellón era un símbolo propio del socialismo marxista, la hoz enlazada al martillo que se había erigido en escudo de la Unión Soviética desde su creación en octubre de 1917. Decenas de transeúntes y pasajeros observaron asombrados aquella extraña bandera vibrando excitada por el viento que soplaba sobre la azotea de aquella unidad académica. Era gente que provenía de distintos barrios de Santo Domingo y pasaba por allí porque estaba obligada a recorrer el tramo de la calle Juan Sánchez Ramírez entre las avenidas Máximo Gómez y Alma Mater en su trayecto diario hacia la zona universitaria y el Centro de los Héroes, donde operaban la mayoría de las oficinas públicas y algunas empresas privadas instaladas en diferentes sitios de la extensa carretera Sánchez. A esa gente le causaba pavor la visión sobrecogedora de aquella insignia foránea, pues deducía, con justa razón, que daba motivo para que los enemigos de la UAS fraguaran alterar su paz interior y violar su autonomía y fuero, que eran una conquista sangrienta obtenida tras la promulgación de la Ley 5778 del 31 de diciembre de 1961. Desde hacía algún tiempo era ostensible la animadversión del sector oficial hacia la alta casa de estudios, como venganza por la resolución que suspendió de manera provisional la condición de catedrático de la Escuela de Derecho que durante varios lustros mantuvo el doctor Balaguer. Esa resolución era la número 4 que tomó el Consejo Universitario el 10 de enero de 1962 y vino a ser uno de los primeros actos del proceso de destrujización del cuerpo profesoral de la academia, intensificado por el movimiento renovador luego de la Guerra de Abril de 1965 para transformar la universidad en una institución democrática, crítica y popular. La colocación de aquella bandera roja en el área universitaria era una precipitada decisión de la Juventud Comunista, un grupo de reciente formación que encomendó izarla a dos de sus militantes más aguerridos. Uno de ellos era Justo Bienvenido de la Altagracia Giró Alcántara, un estudiante de Derecho que era hijo del conocido poeta modernista Valentín Giró Román, puertorriqueño nacionalizado dominicano, y de la profesora Minerva Alcántara, del municipio El Cercado. El otro era Melvin McKinley Matthew Birmont, antiguo militante de la Unión de Estudiantes Revolucionarios UER y alumno de la Escuela de Comunicación Social. Ambos carecían de la madurez necesaria para eludir esa responsabilidad a todas luces imprudente y arriesgada, así como de la conciencia política para comprender que ni siquiera el Ejército Rojo de Mao Zedong, cuando culminó su larga marcha triunfal que lo llevó al poder en 1949, se atrevió a hacer algo semejante. Mao se inclinó en aquella ocasión por declarar el Estado socialista en el inmenso territorio de China
y por la opción patriótica de que esa nación luciera su propio estandarte con un color rojo abundante y un destacado amarillo con sus 5 estrellas refulgentes representando a las 4 clases sociales que intervinieron en la revolución: la obrera, la campesina, la pequeña burguesía urbana y la burguesía nacional. Así fue como el gran timonel expresó su absoluto respeto a las tradiciones y dinastías imperiales de China, lo mismo que al nombre del río en cuyo contorno se formó su civilización. El enestamiento de aquella bandera no ayudó a la causa de la Juventud Comunista de acrecentar su simpatía y obtener una buena votación en los comicios efectuados al día siguiente para elegir los delegados a los organismos de cogobierno y el comité ejecutivo de la Federación de Estudiantes Dominicano FE. La Juventud Comunista había surgido de una escisión en el Grupo Fragua, derivada de la fragmentación continua que experimentó el movimiento revolucionario 14 de junio después de la Guerra Civil de 1965, así como de un desgajamiento menor que se produjo en el seno del Movimiento Popular Dominicano MPD con la salida de importantes cuadros ideológicos. Esta nueva organización estudiantil tenía entre sus fundadores al presidente de la FE, bachiller Alexis Licairá Díaz, de origen catorcista, quien estaba concluyendo sus estudios universitarios y su período de dirigente estudiantil sucesor de Amin Abel Asbun. Por esta realidad, los ideólogos de la Juventud Comunista preparaban deprisa el relevo de Licairá para dar paso al estudiante Salvador Uribe Montaz, quien cursaba estudios en la Escuela de Medicina y comenzaba a liderar a una parte de los jóvenes socialistas que sustentaban el pensamiento maoísta. Este muchacho de San Cristóbal sobresalía dentro del perímetro universitario por su temperamento psicorrígido y el uso inmoderado de un vocablo despreciativo que se esmeraba en mostrar en sus contradicciones continuas con el dirigente catorcista y principal orientador del Grupo Fragua, José Ernesto Gordo Oviedo Landestoy. Sin embargo, con sus gestos escénicos impresionantes y su dominio increíble de la fina ironía, el muy conocido Gordo Oviedo lograba con frecuencia y suma facilidad desquiciar sus exposiciones teóricas y encender la pasión de los seguidores de ambos grupos durante las maratónicas discusiones efectuadas en las explanadas de las facultades de Ingeniería y Medicina. Tanto que, aun cuando Uribe Montaz poseía un verbo aguerrido y contestatario al que incorporaba las famosas 5 tesis filosóficas de Mao sobre las contradicciones en el seno del pueblo y sus citas contenidas en el llamado Libro Rojo, en estas controversias prevalecía sin duda la superioridad teórica de su adversario. No obstante, el líder juvenil sentir casi siempre en su alrededor el aliento devoto de los activistas de su organización, entre los que se destacaba la presencia de un muchacho fortachón llamado Marcelino Corporán y la de su novia, una hermana del profesor Marcelo Jorge, el sobresaliente ingeniero civil que administraba la antigua Corporación Dominicana de Electricidad. Los miembros de la Juventud Comunista eran apasionados exponentes de la ideología marxista y del pensamiento maoísta, y se aproximaban a Uribe Montaz en la fervorosa defensa de su doctrina política, en sus actos beligerantes y en los agravios que utilizaban para humillar y empequeñecer a sus adversarios. Algunos poseían una clara formación ideológica y cultural que les ayudaba a imponer sus puntos de vista en los debates en los pasillos, en los que predominaba su inconfundible estilo grupal de amedrentar al contrario con el uso recurrente de una serie de adjetivos hirientes y mortificantes
que los revelaba como genuinos francotiradores de la palabra. En esos actos aparecía cotidianamente la joven Elsa Peña Nadal, una de las figuras principales de la Unión de Lucha por una Nueva Quisqueya, que dirigía a su esposo, el excomandante constitucionalista Héctor Homero Hernández Vargas, los bachilleres Justo Giró Alcántara, Zacarías Benoit d'Artagnan, Generoso Ledesma, Cecilio Gómez Pérez y Catalina Pujol, novia y futura esposa de Alexis Licairá. También Elías Curé, hermano de Aide Curé de Rainieri, del consorcio de Punta Cana, Machi y Mirna de Peña, hijos del periodista Eliseo de Peña Durán, Daisy Molina, Bolívar Reynoso, Luis Enrique Taylor Oliver, Ramón Sanabria Pagán, Clara Ledesma, Freddy Martínez, Robin Alcántara, los hermanos Popa Santiago y Margarita Melenciano Corporán. Esta última joven era estudiante de contabilidad, empleada universitaria y ampliamente conocida por el sobrenombre de la Coca, que adquiriera durante su desempeño como dirigente de la Federación de Mujeres Dominicanas, FMD, y combatientes de la Revolución de Abril de 1965. Se debe recordar que en estos debates esta chica mostraba siempre una actitud guerrera que infundía temor y respeto, sobre todo cuando estaba a su lado Gabrielito Tableta, el agitador más conspicuo de Villa Consuelo, quien tableteaba tan duro con sus manos que opacaba las consignas que lanzaban sus compañeros. Igualmente se debe recordar que la Juventud Comunista puso de moda los capirotes y el dacibao, que eran las gorras y los afiches que durante la Revolución Cultural de China utilizaron los guardias rojos mientras ofrecían al público la tétrica escena de colgar letreros en el cuello de los seguidores del depuesto presidente chino Liu Shaoqi y de su colaborador Deng Xiaoping en la violenta campaña de reafirmación ideológica desarrollada por los líderes maoístas para depurar el aparato político y militar, sacando a los llamados traidores y escorias capitalistas. En la UAS se pretendía ejecutar una operación similar contra los profesores afiliados al Partido Socialista Popular, doctores Hugo Tolentino Díaz, Andrés Avelino Hijo y Alberto Malagón, a quienes se les calificaba de agentes revisionistas en las pancartas colocadas en los periódicos murales instalados en diferentes áreas académicas. La bandera y las elecciones. No hay duda de que el verdadero objetivo de la colocación de la bandera roja sobre el techo de la Facultad de Ingeniería era estropear la celebración de las elecciones pautadas para el martes 23 de mayo. En ese propósito, la Juventud Comunista coincidía con el bloque revolucionario universitario cristiano BRU, que unos días atrás había hecho un llamado a la abstención electoral bajo el pretexto de una supuesta parcialidad de las autoridades universitarias con el grupo estudiantil mayoritario Fragua. El grupo social cristiano había exhortado a sus tradicionales simpatizantes a no acudir a las urnas, con el argumento de que el ambiente interno no era propicio para asegurar una votación masiva, porque los estudiantes se encontraban de vacaciones y unos 2.700 inscritos en el colegio universitario participaban en los exámenes finales. Alegaba que existía el temor de que cerca del 80% de esos jóvenes sucumbiese en las pruebas de matemáticas y que por eso convenía a la universidad posponer las elecciones para el miércoles 7 de junio. Otro inconveniente que interfería la realización del proceso electoral era el clima de violencia que imperaba en las principales ciudades del país, ya que el terrorismo había derribado decenas de vidas útiles en el curso del año 1966 y en enero de 1967 había conmovido la sociedad con la desaparición del periodista y abogado Guido Gil Díaz. A esos sucesos sangrientos se le sumaron poco después los atentados contra las vidas del general Antonio Inbel Barrera,
y al senador Pablo Rafael Casimiro Castro, perpetrados el 21 de marzo y el 4 de mayo de ese mismo año. El BRU recomendaba la señalada fecha electoral, creyendo que para entonces se aclararía un poco el ambiente social, agravado luego de la posición adoptada el 9 de mayo por el Partido Blanco, el principal de la oposición, que retiró a sus legisladores del Congreso y supeditó su regreso a que el gobierno de Balaguer se comprometiera públicamente a respetar la integridad física de estos y que ordenara a las autoridades civiles y militares en cada provincia aplicar las medidas necesarias para el restablecimiento de las garantías democráticas. La exposición del BRU estaba contenida en un documento público firmado por su secretario general Carlos Pimentel Rivera y los miembros de su comité ejecutivo, José Antinoe Fiallo Villini, Rafaela Espaillá Ginás, Joaquín Paniagua, Luis Ernesto Brea, Luis Rufifín Castro, Manolín Peralta, Héctor Valdés, Rafael Esteves Rochet, Eddie García, Nelson Hernández y Aquiles Christopher. Sin la presencia de esta agrupación en la contienda electoral, no había ningún encanto ni expectativa en la UAS, porque desde la fundación de la FE era junto a Fragua la que tenía mayor número de votantes y su popularidad se había extendido con el tiempo por el fomento de una rivalidad grupal enconada que solo se podía comparar con la que exhibían en esa misma época los equipos de béisbol profesional de invierno, Tigres del Licey y Leones del Escogido. De modo que era mera ilusión de los jóvenes comunistas querer ser rivales del grupo Fragua, obviando la realidad de que en ese momento se desarrollaba una tercera fuerza nacida en 1962 como Frente Universitario Radical Revolucionario FUR, cuyo nombre había sido cambiado por Frente Universitario Socialista Democrático FUS, dirigido originalmente por los bachilleres Armando Antonio Opperman y Rafaelito Alburquerque, y últimamente por Franklin Almeida Rancial y Abraham Bautista Alcántara, seguidores de Juan Bosch y su Partido Blanco. La colocación de la bandera roja en terreno de la UAS originó un conflicto con el grupo Fragua el día de las elecciones, pues el joven Diomedes Mercedes, uno de sus altos dirigentes, le exigió a la Juventud Comunista que apartara la enseña roja del lugar, porque esa acción irresponsable iba a ser aprovechada a las mil maravillas por la reacción y el imperialismo para desatar una campaña de hostilidad contra la institución a través de los medios informativos. A su juicio, la mejor forma de defender la bandera roja del proletariado era desarrollando el movimiento estudiantil como un aliado firme de la clase obrera en la lucha por la revolución y el socialismo. Aseguró que el estandarte puesto allí solo se ayudaba a la reacción y a los sectores interesados en impedir que se celebraran elecciones, creando una situación de crisis interna que precipitara su cierre. Nosotros respetamos esa bandera y creemos que con la misma no se debe jugar, pues eso es lo que han estado haciendo los de la Juventud Comunista, añadió el dirigente de Fragua, advirtiendo que tal actitud engendra anticomunismo en la universidad y solo provocaría reacciones contrarias a la revolución del proletariado. Diomedes Mercedes declaró que la propaganda de su grupo en esos comicios estaba centrada en el objetivo de fortalecer su planteamiento de reforma universitaria, científica y popular, e incrementar la lucha del pueblo por la liberación definitiva del imperialismo yanqui y desarrollar actividades para ampliar la solidaridad internacional entre los estudiantes y los pueblos que luchaban contra la ignorancia. Su declaración fue rebatida por Uribe Montaz, quien calificó la acción de su grupo como la más consecuente de la nación, porque entendía que la preponderancia de la bandera socialista, situada en el mismo nivel correspondiente a la enseña tricolor dominicana, tendía a demostrar a largo plazo que los comunistas poseían una visión dialéctica de la realidad mundial en consonancia con el marxismo aplicado como método de análisis científico. Según el candidato de la Juventud Comunista, se acercaba el momento en que, dentro del marco del desarrollo capitalista y como consecuencia de determinadas condiciones históricas, económicas y políticas, se produciría la desaparición de todas las naciones para integrar una sola sociedad, la comunista, donde flotaría la bandera roja, simbolizando la causa más grande de la humanidad.
La tarde del martes 23 de mayo, día de las elecciones, minutos después de la polémica ponencia de Uribe Montaz, se produjo un roce físico entre los parciales de la Juventud Comunista de Fragua, los cuales se movilizaban en la explanada de la Facultad de Ciencias Médicas, y una persona que nunca fue identificada sacó un arma de fuego, originando al instante un corre-corre y una peligrosa pedrea que duró cerca de 5 minutos. El desorden no se hizo mayor por la oportuna aparición del doctor Luis Almanzor González Canoate, profesor de la Escuela de Derecho y presidente de la Asociación Nacional de Músicos, Cantantes y Bailarines, AMUCABA, quien asumió el rol de pacifista mediador y se dispuso a calmar el alboroto con la añadida suerte de no ser tocado por los palos y las piedras que zumbaron sobre su cabeza. Esa situación obligó al doctor Julio César Castaños Espaillá, rector de la UAS, a trasladarse desde su oficina en el Alma Mater hasta el edificio de medicina, acompañado de otras autoridades académicas, tratando de restaurar el orden y la tranquilidad en medio del tumulto. El rector llegó hasta allí corriendo el riesgo de ser agredido por un anarquista de los grupos en pugna, pero no tuvo miedo y seguido arengó de modo vehemente y con mucha firmeza a los presentes, reclamando el cese de los ataques. Castaños Espaillá censuró la ofensa de la Juventud Comunista al símbolo patrio, anunciando enseguida que se aplicarían sanciones enérgicas a los estudiantes que persistieran en desacatar la posición oficial de la UAS y participaran en actos anárquicos en su territorio. Repudio con todas las fuerzas de mis sentimientos de hombre y de rector la insólita actitud de un grupo de estudiantes que ha enarbolado en el recinto universitario una bandera extraña por encima de la nacional, dijo el rector, y señaló que con esa actitud esos estudiantes se han portado como elementos extranjerizantes y han herido profundamente la dignidad nacional y de esta misma universidad que es símbolo de ella. Luego aseguró que las autoridades universitarias estaban decididas a no permitir que hechos de esa naturaleza vuelvan a suceder en el recinto universitario y en caso de que se repitan, harán caer sobre los culpables todo el peso del estatuto orgánico y de los reglamentos. A la mañana siguiente, todos los diarios de circulación nacional editorializaron sobre el referido incidente y el día más tarde la Cámara de Diputados, en una sesión a la que solo asistieron los legisladores oficialistas, aprobó una resolución que condenaba la presencia de una bandera comunista en la UAS y la calificaba como una ofensa inferida a nuestra nacionalidad. Esa resolución fue sometida por el legislador de la provincia de Bauruco, doctor Juan Esteban Olivero Félix, y secundada por los diputados Manuel Emilio Pérez y Federico Collado Melo, del Distrito Nacional y de la provincia de Payar. Esos diputados deploraron el ultraje cometido contra el venerado pabellón tricolor al poner en su lugar al tope de las astas la bandera de la hoz y el martillo, símbolo del comunismo ateo y disociador, doctrina esta divorciada de las esencias cristianas que sirven de fundamento a la dominicanidad. Esa realidad llevó al Consejo Universitario reunido de urgencia en la madrugada del sábado 27 de mayo a cancelar las matrículas de Salvador Uribe y los dos jóvenes que izaron la bandera y expulsar por 2 y 3 años a un grupo de estudiantes de la Juventud Comunista, con lo cual demostraba su autoridad incuestionable. Entre los expulsados estaban el ex secretario general de la FE, bachiller Alexis Licairá Díaz, seguido por su hermano Leopoldo Licairá, Roberto Corsino, Jorge Mora, Zacarías Benoit D'Artagnan e Ismael Peña Tactuta. Este último fue responsabilizado de la agresión de que fue objeto el decano de la Facultad de Humanidades, doctor Andrés Avelino Hijo. Castaños Espaillá aseguró que con esta decisión se demostraba que el fundamento de la autoridad en la UAS estaba basado en la búsqueda de consenso y la opinión de la familia universitaria sobre la necesidad del respeto a la libertad y la democracia de acuerdo con sus normas estatutarias. También comunicó al país
En la reunión del Consejo Universitario se desconoció a la Juventud Comunista como agrupación y se canceló a 3 empleados que intervinieron en los incidentes del día de las elecciones. Final electoral. El proceso de votaciones del martes 23 de mayo fue ejemplo de civismo y democracia interna, aunque tuvo su desarrollo en un ambiente de mucha tensión por la ausencia del BRU de la contienda y porque sus dirigentes estuvieron torpedeando hasta el último minuto la concurrencia de estudiantes a las urnas. El grupo de enseña verdinegra persistió en la realización de una propaganda extemporánea cerca de los centros de votaciones, apostando al fiasco electoral y acusando a las autoridades universitarias de favorecer los intereses de Fraguas. Se decía en los pasillos de la UAS que en estos comicios se manifestaba la venganza tardía de Castaño Cepallat por la acusación que le hizo el BRU en septiembre de 1962 bajo la dirección del bachiller José Joaquín Puello Herrera, haciéndole responsable de la financiación de una serie de viajes a países socialistas que realizaron los líderes estudiantiles Adrúbal Domínguez y Cayetano Rodríguez del Prado. Esa imputación fue la causa de su renuncia irrevocable el 18 de septiembre de 1962, contenida en el oficio número 6586 que el Consejo Universitario remitió al claustro, quien lo discutió el 20 de octubre siguiente y aceptó por su carácter irrevocable, eligiendo como nuevo rector al doctor Salvador Iglesias Báez. En estas elecciones de 1967 votaron 1.448 estudiantes de un total de 6.840 inscritos, obteniendo Fragua el triunfo por tercera vez consecutiva con 1.118 votos. El segundo lugar fue alcanzado por el FUS con 230 sufragios, mientras la Juventud Comunista quedó en tercero al computar 73. Debido a su alta votación, Fragua consiguió 5 delegados al Consejo Universitario, que fueron a saber Fernando Báez Pozo, Julio Ravelo Astacio, Rafael Valencia, Sonia Vargas y Miguel Ángel Reynoso Sicar, mientras sus oponentes solo pudieron colocar en ese organismo al bachiller Abraham Bautista Alcántara, secretario general del FUS. Fragua logró igualmente casi todos los puestos del Comité Ejecutivo de la FE, siendo electos Guaroa Ubiñas Rembiel, secretario general, Basilio Peláez, vicesecretario general, Rafael Mena, secretario de Asuntos Nacionales, Diomedes Mercedes, de Organización, José Bujosa Mieses, de Bienestar Estudiantil, y Ramón B. Castillo, de Asuntos Obreros y Campesinos. Igualmente Pedro Caro, de Asuntos Internacionales, Aristides Martínez, secretario de Finanzas, Abraham Bautista Alcántara, de Prensa y Propaganda, y Héctor Montero de Olio, de Actas y Archivos. En estas elecciones Fragua obtuvo 402 votos en el colegio universitario contra 69 del FUS y 33 de la JC, 385 Ingeniería y Arquitectura contra 16 del FUS y ninguno de la Juventud Comunista, 226 en Ciencias Médicas contra 34 del FUS y 10 de la JC, 190 en Ciencias Económicas y Sociales contra 39 del FUS y 7 de la Facultad de la Juventud Comunista, 115 en Ciencias Jurídicas contra 49 del FUS y 3 de la JC, 48 en Ciencias Agronómicas y Veterinarias contra 15 del FUS y 2 de la JC, 27 votos en Ciencias contra 2 del FUS y ninguno de la JC, y 25 votos en Humanidades contra 15 del FUS